Introducción, los clavos de ansiedad y angustia, miedo y estrés, historia de la ansiedad, aproximaciones teóricas, los trastornos de ansiedad o un problema de salud pública. Bien, como han visto durante sus cursos, la especialidad y en la misma práctica, habrán visto que el problema de la ansiedad es uno de los temas, digamos, más centrales que se tiene entre el campo de la psiquiatría y se va observando tanto en consulta externa, en emergencia y en hospitalización y también la demanda que existe dentro de la población. Siempre se menciona, por ejemplo, que los hospitales de tercer nivel, caso de los La Ferrera, Valdizán y Novuchis, reside el 5% de la población que tiene un problema. El 25% estarían en los hospitales generales y cerca del 70% estarían dentro de la comunidad. La que acude a los servicios se llama demanda espontánea, la que buscan ayuda. Y la demanda potencial es la que está en la comunidad. Esa demanda potencial de cerca del 70% posiblemente buscan atención en los centros de salud mental comunitarios, que en estos momentos se están desarrollando. Y otra población posiblemente no conoce en detalle lo que le está pasando y no buscan ayuda. Eso se está viendo ahora. En la actualidad, debido a la pandemia del COVID-19, se está mencionando que hay una ola silenciosa. A pesar de la tercera ola, cuarta ola que puede haber, hay una ola silenciosa que ya lo va mencionando la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Y dentro de esta ola silenciosa están los cuadros de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático y el consumo de sustancias psicoactivas en ese nivel. Todos estos niveles de trastorno sí va acoplado con niveles de ansiedad. Entonces la ansiedad siempre está presente en nuestra vida, nuestra, incluso como vamos a ver, hay una ansiedad normal y una ansiedad patológica. Por eso se menciona que la ansiedad, al igual que el temor, es una de las experiencias más universales de la especie humana y uno de los problemas que se tiene fundamentales sobre el que el hombre todos los tiempos ha reflexionado tratando de dar una explicación. Eso es como cuando el hombre estuvo presente en la tierra, siempre se mencionaba ese largo proceso de salud, de enfermedad. Uno va ganando o va perdiendo salud. Entonces, en la medida de mi estilo de vida favorable, pues sé que gane salud. Que si tengo un estilo de vida no favorable, voy perdiendo salud. Y uno de los componentes dentro es la ansiedad. Desde sus bases etimológicas y sus antecedentes conceptuales, teóricos y disciplinarios, podemos dar cuenta que es un constructo difuso, verán que la historia no ha logrado calar a la actualidad con las propias clasificaciones, cada vez se está definiendo mejor, pero aún hay ciertos aspectos que no son complementados en su totalidad y a veces un poco ambiguo y complejo. Esto lo dijo ya Javinsky en 1965 y Lewis en 1980. Sin embargo, cada vez que se da, por ejemplo, las clasificaciones, eso es un motivo, una clasificación de trastornos mentales, se reúnen todos los expertos a nivel mundial y revisan. Por ejemplo, si no hubiese problema de la pandemia, este año 1922, no, perdón, 2022, ya se hubiese empezado a implementar la IC-11. Pero debido a la pandemia no hubo la capacitación de los recursos, porque está listo. Porque al capacitar los recursos se capacita tanto el área administrativa como el área asistencial y los registros se tienen que dar. Posiblemente ya empiece a desarrollarse y lógicamente después de muchos años se está dando. Nosotros que tenemos digamos, un tiempo más, que nos formamos en la residencia hace muchos años, conocimos la novena clasificación. Y en la novena clasificación, los trastornos de ansiedad le viene el número de neurosis. Neurosis de ansiedad, neurosis depresiva, neurosis
obsesiva compulsiva, neurosis fóbica. Que bien que en algunos libros de esos todavía se mantiene. Después ya en la actualidad más se menciona ansiedad como lo vamos viendo. Y cada vez los términos se van ajustando de acuerdo a las propias experiencias de la clasificación. Por eso los vocablos ansiedad y angustia. La palabra ansiedad tiene un pasado directo en latín, que viene de ansietas. Este término proviene a su vez de la raíz indoeuropea an, de que significa angustia. Ambos términos, como menciona Pichot, 1999, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo a Pichot. Pichot vino acá al Perú. Y era uno de los que escribió el libro 100 años de historia de la... Y tuvimos la oportunidad de conocerlo en el Balizán. Un colega con bastante experiencia y que a una, bueno, pues dedicado a cada colega se dedica a la que le encanta y le agrada estudiar, ¿no? Entonces dice, eran utilizados de manera indistinta para hacer referencia a diferentes significados, por ejemplo, constricción, angostamiento a nivel pectoral, la sensación de falta diaria, achicamiento y sufrimiento dado, por ejemplo, por las palpitaciones que puede tener la persona. Es justamente esta ambigüedad de significados y de términos, ansiedad, angustia, constricción y sufrimiento, lo que atraviesa toda la historia del concepto y que llega hasta nuestros días. Todavía se mantiene algunos niveles de estas dificultades, pero conforme van pasando los conocimientos, se va uno orientando con mayor precisión a definir los términos. Por ejemplo, la nosos es conocer, taxis, clasificar. La nosotaxia es una especialidad que busca a través de los clasificar. Y el origen de la nosotaxia no se hizo en medicina, se hizo en botánica. Linneo, claro, Linneo fue uno de los grandes clasificadores de las plantas, la cantidad de plantas. En zoología, la cantidad de animales. Y el Linneo, a la par que era botánico y también se dedicaba a la zoología, era médico. Entonces, para que vean cómo niveles de inclinación, para que tener un campo del saber, significa ir conociendo y experiencia. Acá hay una definición, la ansiedad como un modelo complejo y variable de conductas, en la que quedan incluidas tanto respuestas objetivas, motoras y fisiológicas, como estados emotivos y subjetivos cognitivos de preocupación, temor y desasosiego. Ustedes verán que la ansiedad es un complejo de síntomas que se van vislumbrando cada vez más y que uno, de acuerdo a los conocimientos y de acuerdo a la clínica y de acuerdo a los criterios de clasificación, lo va ubicando para darnos un diagnóstico en ese sentido. Estas conductas son desarrolladas por el ser humano ante situaciones de amenaza o de peligro, o a la propia integridad física, o a la autoestima, ante conocimientos futuros o situaciones de incertidumbre y ante la posibilidad de pérdida o fracaso. O sea, cómo el organismo se prepara a eventos externos que puede haber en mi entorno, que pueden afectar mi propia integridad, cuál es mi nivel de reacción, cómo me preparo, si tengo condiciones de hacerlo o no tengo condiciones. Pero la par también puede ser a eventos o situaciones internas donde el organismo no está preparado y lo ve difícil. Y también la propia valorización, ¿no? Por ejemplo, de la autoestima, que es un elemento que se está tomando muy en cuenta, que tiene la capacidad del organismo de adaptarse a situaciones difíciles de peligro y que sale adelante. Este término de autoestima en la actualidad posiblemente entra allá en las definiciones de la Organización Mundial de la Salud a raíz del COVID. Los conceptos están cambiando y uno que se está dando es de la autoestima. Y la autoestima está utilizando, por ejemplo, como un elemento, una herramienta para enfrentar situaciones que agobian a la salud en general. Y acá, acoplado la autoestima a la teoría sistémica, se está viendo, por ejemplo, la autoestima no solamente de la persona en forma individual, sino también la autoestima que puede tener una familia y la autoestima de la sociedad, que lo convierte en ser resiliente. Ese mismo criterio determina la capacidad de ver quién soy
¿Y qué capacidad de enfrentar? Hace que la autoestima se vaya extrapolando esos niveles y de ser las poblaciones resilientes. Entonces, que es interesante que se va estudiando en detalle para entender la conducta humana en diferentes situaciones. Los vocablos ansiedad y angustia. López Ibor es otro teórico. Ustedes saben que en la historia de la psiquiatría, que es interesante, ahí cada uno a contribuir. López Ibor tiene todo un tratado de psiquiatría. En el año 1909 realiza una distinción entre ansiedad y angustia. En la angustia existe un predominio de síntomas físicos, donde tendría que ver con sistemas nervioso vegetativo, como paralización, de sobrecogimiento, mientras la ansiedad cobra mayor presencia en los síntomas psíquicos, la sensación de ahogo y peligro inminente. A veces la persona dice, no sé qué me va a pasar, no sé qué me va a suceder, algo tengo que no lo logro. Entonces ahí va el componente posiblemente de ansiedad. Entonces verán que algunos textos todavía hablan de angustia y otros de ansiedad. Pero en la actualidad prácticamente la ansiedad cubre los dos. Entonces eso es interesante de acuerdo a cómo uno va explorando. En la actualidad es difícil mantener dichas diferencias, ya que dentro del concepto de ansiedad agrupamos tanto los síntomas psíquicos o cognitivos como las conductas y aspectos físicos. Hay otro ya concepto interesante que es la ansiedad normal y ansiedad patológica. La ansiedad sana se considera como ansiedad positiva, asociada a miedos que nos preservan la vida, podemos haber aprendido por observación o por propia experiencia, pero también nacemos con muchos otros que heredamos a través de la evolución de la especie, con los miedos ancestrales o miedo de desarrollo, miedo a la oscuridad, miedo a la separación, miedo a los terrores nocturnos, que en ese nivel, pero en la medida que van pasando los años me voy adaptando y me voy enfrentando y lo voy superando. Y de alguna manera no tendría dificultad en ese sentido. Pero la ansiedad patológica, la que no es eficaz, lo que nos afecta a la vida, haciéndonos infelices, como las fobias, por ejemplo, las fobias sociales, la agorafobia, la claustrofobia, las obsesiones, las manías, puede tratarse de una ansiedad ligada a una situación o un estímulo concreto, puede ser generalizado. A veces es bien difícil determinar dónde empieza lo patológico. Por ejemplo, miedo a la muerte versus hipocondría. Entonces veremos que a veces se menciona que la ansiedad positiva es que me lleva, por ejemplo, a cumplir las actividades de la vida diaria, sea proactivo, tener un horario y a una puede entrar, o sea, el estímulo y mi respuesta. A igual estímulo, igual respuesta. Pero ya pues, puede convertir en estado de ansiedad, ya es patológico. El estímulo es igual, pero la respuesta es más amplia, puede ser dos cruces, y después en grados puede entrar a crisis de ansiedad, estímulo igual, y la respuesta más elevada, y lo extremo, la crisis de pánico, donde la persona en cuestión de minutos o de segundos viene toda la sintomología en cascada, y la persona llega a tener la sensación de muerte inminente o que va a perder el juicio. Esos son los vas tornando en ese nivel. Lo ideal es que uno pueda tener una ansiedad positiva, proactiva, que me motiva, que me incentiva a hacer las cosas y dentro de un rango determinado. Cuando una persona ya entra en estado de ansiedad, hay que ver qué capacidad esa está entrando a lo que significa una ansiedad patológica y por lo tanto demandaría un cuidado, un nivel de orientación, por ejemplo, estilos de vida, de tal manera que no lo acompañe y no sea un contribuyente para sus actividades que puede ser durante los días. Este cuadrito también es interesante, ansiedad normal y patológica. La normal es ligera, ¿no? Pues hablamos en grado de compromiso. En cambio, la patología es más profunda, los síntomas le van a acompañar. Acá la normal función adaptativa y beneficiosa. Eso es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la actualidad, lo que ocurre con los estudiantes, o cualquier persona que está de un trabajo virtual a un trabajo presencial, de unas clases virtuales a clases presenciales. Es un periodo de adaptación.
El ser humano siempre va sufriendo periodos de adaptación y cada adaptación moviliza ansiedad. En este caso, por ejemplo, si es normal, sería beneficioso. Pero si vemos que esa persona no logra adaptarse, ya hay un deterioro de funcionamiento fisiológico social. Por eso es que las personas están pendientes en todo deber. Puede ser de estudio, puede ser de trabajo, incluso de cambio de estilo digamos, de estado civil. Una persona soltera tiene estilo de vida, así ya casado, cambia. Entonces, hay gente que no encuentra dificultad, pero otras personas sí encuentran dificultad. Y ahí surgen, por ejemplo, criterios que ustedes habrán visto en terapia familiar, en mitos sobre el matrimonio. A veces es una persona muy inquieta, muy movida. Toda la gente dice, cuando se va a casar, va a sentar cabeza, va a cambiar. Y eso es mentira. No cambia. Eso ya está establecido. Que así es, por eso hay dichos populares, que nació papanzón, aunque lo bajen. Gay disfigura hasta la sepultura porque pues es un problema de personalidad. Y el hecho de casarse, muy relativo, muy difícil que se adapte realmente. Capaz a veces se consolida ese trastorno que le impide integrarse a una nueva adaptación de su vida. Esto, por ejemplo, también surge dentro del plano de la libertad. Se menciona que la ansiedad normal, su propio criterio, sus propias decisiones, su propia actuación, y a cambio la reducción de la libertad, porque se genera gran temor de no poder decidir en un momento. Y uno de los grandes problemas es la toma de decisiones. Ustedes verán que la persona que está de decir sí o decir no, entonces la misma ambivalencia, la misma indecisión, lo lleva a que este trastorno de ansiedad se incremente. Entonces, aquella persona que tiene habilidades que ha ido construyendo durante toda su vida, le es más fácil en ese nivel. Por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora en medicina? En medicina, en San Marcos, por ejemplo, he implementado en la teoría un programa de mentoría que viene a ser el acompañamiento durante toda la carrera de medicina. Y a eso en nuestra época no había. ¿Qué significa? Que hay un grupo de colegas, hay psiquiatras en mayor número, van acompañando a los estudiantes de medicina. Cada uno de nosotros tenemos 10 o 15 estudiantes de medicina y nos reunimos por lo menos una vez al mes. Entonces se conversa con el estudiante a aspectos de su propio desarrollo personal, aparte de unas pequeñas dificultades que puede tener en su vida, y algunas orientaciones sobre lo que significa la carrera en sí. Entonces, ¿qué se busca? Es un estudiante que está consolidando su personalidad o su personalidad necesita adaptarse a nuevas circunstancias, hay el soporte. ¿Qué se busca? Lo que significa dos componentes, habilidades duras, que son los top de los contenidos educativos que se dan de los cursos, pero también habilidades blandas. Entre las habilidades blandas, por ejemplo, la comunicación, la expresión de emociones, la asertividad, cosas que ustedes conocen de una manera en los cursos de psicoterapia, etc. Eso se está haciendo con los estudiantes. ¿Qué se busca? Que a la par que sea un buen médico, nos interesa que sea una buena persona. Porque los estudios están demostrando de qué me sirve tener un buen médico si no lo perdona. Y en este momento nos interesa que los estudiantes de medicina lleguen al paciente, lleguen a la persona como un encuentro de dos personas, uno que el sector doliente y el otro el sector que le ayuda en ese nivel, en un encuentro terapéutico beneficioso. Entonces, todo eso se ve en ese sentido. Y por eso es que la tendencia es que, por ejemplo, los estudios han ido demostrando que los estudiantes de medicina, de entre todas las carreras, es el que más tiene problemas de ansiedad y más aún de depresión. Y hay estudios que demuestran que la idea, su intento de suicidio se ha dado en algunos estudiantes de medicina por estas circunstancias que por eso está una actitud de prever y de evitar es justamente este aspecto de la mentoría que lo está conduciendo el doctor Alberto Perales, el doctor Mesís y todo un equipo que nos está apoyando, ¿no? Para que vean cómo muchos aspectos que lo vemos y desde el aspecto patológico, hay la actitud de prever antes de, para que las situaciones no se den y sean dramáticamente difíciles de cambiar en un momento. Otro concepto que hay que tomar en cuenta es ansiedad y miedo. Ansiedad y miedo son señales de alerta
haber tenido un peligro inminente y permite al individuo adaptar medidas para afrontar la amenaza. ¿Qué hago yo frente a ese nivel? Y acá hay una diferencia. Ni la miedo y la ansiedad normal, ante situación, reacción normal, digo, ante situaciones de peligro identificado en el ambiente, amenaza externa conocida. En cambio, la ansiedad, respuesta a amenaza anticipada, amenaza interna, muchas veces desconocida. Entonces, ahí la gran diferencia. Digo, no conozco, por ejemplo, si alguna vez al caminar me mordió un perro, me conocido, pero de ahí que yo piense que todas las calles son un perro, entonces ya cambia, no hay, ya es desconocido, o tenga temor de otras situaciones. Siempre existe objeto, no conflictivo, no se acompaña a objetos, es algo no poder precisar. Porque la persona dice, no sé qué va a pasar, doctor. Algo es, pero no lo puedo definir. En cambio, acá sí. No conflictiva, acá puede ser vaga, no conflictiva, no adquiere nivel, salvo el caso que su nivel de ansiedad se incremente, y entonces la situación hace que sus acciones de la actividad diaria no la cumplan. Otro concepto cercano es el estrés y ansiedad, que se va. La ansiedad es adaptativa cuando impulsa al individuo a adoptar las medidas necesarias para evitar la amenaza o recibir sus consecuencias. Se puede tener muchos ejemplos al respecto. La apreciación de un acontecimiento como estresante depende de la naturaleza del acontecimiento y de los recursos del individuo, sus defensas psicológicas y mecanismos de afrontamiento. Estrés y ansiedad, dos caras de la misma moneda. En la medida que en nuestra vida, en nuestra sociedad, en Lima, por ejemplo, es altamente estresante. Incluso la Organización Mundial de la Salud, bueno, más o menos en la década del 70 al 80, estableció 12 criterios para establecer que una ciudad es saludable. En ese tiempo, Lima no cumplía ningún criterio para ser considerada saludable. En la actualidad es menos. Entonces veremos que las condiciones de inseguridad, las condiciones de una serie de elementos hace que la población por sí esté estresada. Algunos tienen recursos para enfrentar y otros no tienen recursos para enfrentar. Y ahí también viene a colación lo que se dedica el espacio vital. El espacio vital es el espacio donde la persona se puede desenvolver adecuadamente, pero a veces nuestro espacio vital es invadido. Eso es lo que ocurre cuando uno sube a un carro y está lleno y todavía dicen a fondo hay sitio. Entonces ese espacio vital es invadido y ¿qué genera? Irritabilidad, agresividad y rechazo. Felizmente con la pandemia aún se permitió el distanciamiento que parece que ya se está dejando de lado, pero eso genera y la persona no se adapta a esas circunstancias y entra en estrés y aumenta la ansiedad. Entonces, los estresores pueden ser externos o internos que puede tener la persona y cómo lo va afrontando. Por ejemplo, cuando ven el seminario de estrés laboral, que se da en todos los ámbitos. Por ejemplo, un hospital es una microsociedad donde se moviliza demasiada interacción humana. Y un médico se vincula con otros profesionales, llámese enfermeras, hablamos del equipo, por ejemplo, psicólogo, trabajadora social, personal auxiliar, etc. Y en el equipo, pero también se relaciona con los pacientes, con los familiares, se relaciona con los administradores, con los de servicios, es decir, una microsociedad. Y el médico tiene que tener la habilidad de poder relacionarse, porque si no, en ambientes así de trabajo puede ser que no se adapte y entre en estrés. Eso es uno. Otro, porque no hay un buen clima laboral, puede ser, es un elemento de estrés. Otro es la tarea asignada. Si a mí me dan un trabajo donde yo no estoy preparado, entro en estrés. Por decir, esa es la tarea que me dan y yo no logro cumplir. Entonces, eso es otro elemento que hace que yo esté estresado. O sea, el ambiente, la tarea asignada y el cumplimiento. Entonces, son estresores que se van dando y que van generando. El estrés laboral está estudiándose bastante. Incluso hay pruebas que se aplican en los centros laborales para ver cómo la persona se siente en ese nivel. Y lógicamente las instituciones van tomando medidas
para bajar las cargas tensionales. Es decir, ya viene parte del tratamiento no individual, sino en grupo. Por ejemplo, en Japón, en las fábricas que hacen los japoneses, eso de las 10 de la mañana, la alarma funciona para que los trabajadores descansen 10 minutos. Pero no hay descanso, sino que entran digamos, en técnicas de relajación. Y todas las técnicas que ustedes deben conocer de relajación se aplican. Entonces el trabajador es relajado, vuelve a su cama y vuelve a trabajo. Su rendimiento aumenta. Entonces todo eso para que vean cómo estos aspectos se van desarrollando, no solamente en el ámbito de salud, sino traduce al ámbito laboral, al ámbito académico. Por ejemplo, acaban de presentar dos tesis de los residentes para sacar su título. Una tesis es interesante sobre calidad de sueño y rendimiento académico. Entonces, un elemento clave para que la persona rinda, dormir bien. El otro es calidad de sueño y rendimiento laboral. Entonces, cada vez los estudios están demostrando que una de las funciones vitales del ser humano es dormir, para que pueda rendir y trabajar adecuadamente. Así como después de esos conceptos, para ubicarnos realmente lo que significa la ansiedad, vayamos viendo algo de la historia de la ansiedad y la neurosis, porque a la actualidad que estamos en este año 2022, ha habido antes una serie de elementos que han ido construyendo los conceptos. En este caso de ansiedad y neurosis, pero también hay muy vinculado, por ejemplo, a la psicosis, y donde el abanderado, digamos, la esquizofrenia, que se sigue estudiando y es apasionante. Entonces es, por ejemplo, ya los japoneses ya no quieren que se hable de esquizofrenia porque es muy estigmatizante. Y por cambiarlo por síndrome de la desregularización de la dopamina. ¿Sí? Si el concepto de esquizofrenia quedara al lado, para que vean cómo algunos términos cambian, pero el contenido será igual. Sino que ven que ese término de esquizofrenia es muy estigmatizante, que es uno de los problemas en salud mental, la estima, que dice una huella o marca. Entonces, igual también en la historia de la ansiedad es interesante los hitos históricos que se pueden establecer. Y eso está vinculado a la historia de la psiquiatría. Ustedes saben que la psiquiatría tiene su historia. Por ejemplo, otro día recordaba un hito histórico fue el descubrimiento de la copromacina. La copromacina se descubrió en el año 1952, porque la copromacina, que ustedes conocerán, se utilizaba para tratamiento de pacientes con tuberculosis. Y se dieron cuenta que el paciente con tuberculosis estaba tranquilo, dormía bien. Entonces dijeron, ¿por qué no usamos con los pacientes que tienen cuadro psicótico? Y dio resultado. Tal es así que todavía en el Valizán, todavía la copromacina en nuestra época utilizamos muy bien de 100 miligramos. Y también venía lo que significa la copromacina, llamada en ese tiempo largatil. Y antes había el cóctel lítico, largatil, sinodan y fenergan, que era bien sedativo. Para que vean que la historia ha ido avanzando y uno tenía que conocer el cóctel lítico. Y con eso los pacientes de emergencia, listo. Entonces, eso ha ido pasando, Oreado y otros productos indudablemente. Entonces, esa es la historia. El término fue introducido formalmente en la literatura médica occidental por el médico escocés William Cullen en 1769, haciendo referencia a enfermedades de los sentidos del movimiento sin fiebre idiopática y sin afección local. Entonces, tenían que buscar a un paciente que tiene esto, ¿qué diagnóstico le damos? De esa perspectiva, los neurosis serían entidades transitorias, las cuales perderán su cualidad en el momento en que se encuentre su explicación somática. Todavía no encontrarían la base orgánica, entonces ahí se perdería de alguna manera el concepto que se da en términos generales. Seguimos con la historia. Franz, el año 1969, se empieza a concebir la ansiedad como un término referido a un patrón de conducta caracterizado por sentimientos subjetivos de tensión, cogniciones y activación fisiológica como respuesta a estímulos internos, cognitivos o somáticos y externos ambientales. Se trata, por tanto, de un constructo multidimensional compuesto por tres componentes: componente motor, componente cognitivo y fisiológico, los cuales interactúan entre sí. Y eso todavía tiene vigencia, algunos de los mismos, cuando se hace, por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual o ahí el análisis funcional,
qué ideas tiene, digamos, cómo se comporta en tu fisiología y cuáles son sus conductas que puede tener. Entonces, interesante, todavía algunos tienen inteligencia en ese nivel. Seguimos. Década 60 se establece la relación entre la ansiedad y la enfermedad. La ansiedad puede influir sobre las funciones fisiológicas del organismo y contribuir al desarrollo o la potenciación de determinadas patologías o trastornos. Entonces, en este tiempo ya surge, por lo menos en la historia de la psiquiatría, los trastornos psicosomáticos o psicofisiológicos, hoy llamados trastornos somatoformes. Y vienen los trastornos somatoformes en la actualidad. Se menciona que en la atención primaria, cerca del 30% son estos casos, donde el médico, el colega hace todo lo indecible y no encuentra la razón, pero el paciente sigue delicado. Entonces, en ese tiempo se mencionaba de Dunbar, uno de los teóricos decía que es el lenguaje de los órganos. Es decir, que todos los seres humanos en algún momento tuve un conflicto en mi vida y una forma de expresión de ese conflicto era manifestaciones de, por ejemplo, de sensación de falta de aire, palpitaciones o dificultades en el estómago, etc. Entonces, es interesante ese vínculo, por ejemplo, de los trastornos psicosomáticos, es interesantísimo, y en la actualidad solamente se emplea mucho en los cuadros de lo que significa la psiquiatría de enlace, que está en directa relación con otras especialidades. Cole, en 1968, considera que el ataque de ansiedad es causado por una hiperventilación, es decir, por un cambio en el ritmo de la respiración, que se traduce en tomar grandes cantidades de aire en cada inspiración. Algunos síntomas del ataque de ansiedad son similares a los que se observan en la hiperventilación, como el aturdimiento, la sensación de desvanecimiento, el paso inseguro y la respiración entrecortada. Y de ahí capaz surge lo que significa toda la manera de enseñar a la gente a relajarse. Y ustedes saben que la relajación, la toma de oxígeno tiene su sustento fisiológico. Uno toma oxígeno, va por todo el árbol respiratorio hasta los alveolos, ingresa oxígeno, elimina el carbónico, el oxígeno se fija en la hemoglobina, se forma la hemoglobina y va a torrente circulatorio y sobre todo al sistema nervioso central. Entonces, uno de los elementos fundamentales en la actualidad, que no solamente a los especialistas, sino a los médicos de estudiantes, futuros colegas, en las técnicas de relajación, que les ayudaría. Ustedes saben que en las emergencias, cuando un paciente llega, que le dicen, señora, tranquilícese, respire tranquilamente, respire, yo lo acompaño. Y hace con eso. Entonces, pasa el tiempo y ¿cómo se siente? Ya más tranquilo. De una hiperventilación a enseñarla a ventilar adecuadamente es interesante. Por eso es que una de las técnicas y una de las herramientas que debe tener el terapeuta, en este caso, las técnicas de relajación. Y ustedes verán que también se ha ido desarrollando una serie que van acompañando incluso con técnicas de respectivas y orientaciones adecuadas para que la persona se sienta bien. Incluso con música de fondo, ¿no? En algún lugar. En la ansiedad patológica hay contribuciones teóricas. En ese hitos históricos se sigue desarrollando la ciencia. Se aportan nuevas teorías y nuevos modelos de poder entender esto lo que ocurre. Y acá tenemos las teorías psicoanalíticas, las teorías conductuales, las teorías cognitivas, las teorías existenciales, la teoría biológica y la teoría tridimensional. Cada una tiene un soporte teórico y cada uno tiene quien desarrolló una escuela determinada que han ido contribuyendo al análisis respectivo para entender este problema de los trastornos de ansiedad. La teoría psicoanalítica, lógicamente, el mentor del teórico Sigmund Freud, que tiene tantos años han transcurrido y todavía tiene vigencia en sus teorías y algunas han sido cambiadas, modificadas o enriquecidas con toda una corriente de ese nivel para poder entender lo que ocurre en la persona. Freud define la ansiedad como un estado afectivo desagradable, caracterizado por la aprensión y una combinación de sentimientos y pensamientos molestos para el individuo, decía Freud. La ansiedad se concibe como resultado de la percepción consciente o inconsciente por parte del individuo de una situación de peligro que se traduce en ciertos estímulos sexuales o agresivos y da lugar a la intimidación del ego. Freud, 1964. Las distintas formas de neurosis están determinadas por la intensidad,
y el carácter que presenta a raíz de la experiencia traumática y en función de la etapa de desarrollo psicosexual en que se encuentra el individuo. Entonces, Freud hace básicamente un recuento, como vamos a ver, de una serie de circunstancias que puede ver la persona en su desarrollo y rescata bastante el contenido sexual y también el aspecto de trauma que puede haber tenido la persona como un antecedente previo al desarrollo de su persona y que a un momento la reminiscencia de este hecho hace que entre en ansiedad. Freud identificó tres teorías sobre la ansiedad. La ansiedad real, que se establece entre el yo y el mundo exterior, se manifiesta como una advertencia para el individuo, le avisa de un peligro real que hay en el ambiente que lo rodea. Entonces verán que Freud considera su teoría el yo, el superyo y el ello. El yo es lo que se establece de contacto con la realidad. El superyo sería un elemento de control de lo que son mis valores. Y el ello es donde estarían las cargas impulsivas sexuales y de agresividad. Entonces, cuando el yo es debilitado, aflora realmente los contenidos yo, eso es del ello, que es la teoría de Freud, que son contenidos inconscientes que a un momento pueden aflorar y generan inestabilidad en ese sentido. La ansiedad neurótica se entiende como una señal de peligro para su origen, hay que buscar unos impulsos del individuo, siendo esta la base de todas las neurosis. Se caracteriza por la carencia de objeto, estando el recuerdo del castigo evento traumático reprimido. No se reconoce el origen del peligro. Por eso es que cuando hagan la historia clínica, uno hace realmente una historia qué eventos tuvo en la vida, que significaron a un hecho traumático. Porque Freud considera el trauma. El trauma para Freud es como si fuese una huella que se deja en un cemento fresco. Ustedes saben que el cemento fresco, cuando uno pasa y pisa, ¿qué es la huella? Es una huella indeleble, que puede durar años. Claro, si uno recibe ayuda, lo puede subsanar, pero no es igual, se menciona. Pero es mejor subsanar a tiempo, porque si no, esa huella traumática permanece durante largos años. Por ejemplo, el otro día yo entrevistaba a una señora de 70 años y cuando yo le preguntaba, señora, ¿usted qué recuerda de su vida? Algo que le haya afectado más que otras circunstancias. Entonces la señora de 70 años me dice, doctor, nunca le he contado, yo tenía 12 años y fue testigo del engaño de mi mamá y mi papá. ¿Y usted algún momento lo contó? No, porque tenía miedo que se separen. Yo era la única hija que vio ocurrido. Miren, cuántos años han transcurrido que se ha ido cargando y le ha ido afectando en su desarrollo. Por eso que los traumas dependen de la categoría que sea. Por eso cuando uno pregunta en la historia del niño, por ahora que los tocamientos indebidos, el intento de violación o la violación en sí, marca la vida de esa persona totalmente en todo sentido de la palabra. Y entonces acá él lo considera así. La ansiedad moral es conocida como la de la vergüenza, es decir, aquel superior y amenaza al sujeto con la posibilidad de que el yo pierde control sobre los impulsos. Ahí viene el sentimiento de culpa, de algo cometido y que vulnera mi escala de valores. Entonces, Freud analiza en los tres niveles. Es interesante lo que el término de neurosis fue acuñado por Freud. Y después vino Karen Horney, que tiene el libro La personalidad neurótica en nuestro tiempo. Es un libro interesante, donde la persona con alto grado de inmadurez no puede adoptarse de circunstancias de la vida. Y su vida transcurre en ese nivel de incertidumbre, de grandes dudas, y que realmente no permiten desarrollar. Este era un texto que, bueno, el doctor Rotondo, que nos obligaba a lectura y presentación. Entonces, uno tenía que leer porque era necesario. Acá haciendo un paréntesis por el doctor Rotondo, y capaz ustedes han recibido de los profesores, de alguna, ¿no? Pero usted preguntaba algo y con la biblioteca al lado lo traía. Entonces una vez se preguntó la calumnia y había un libro, La calumnia. Listo, un libro. ¿Cuándo lo presenta? Mañana, doctor. Entonces uno se amanecía leyendo. Al día siguiente, listo para presentar. No lo presentaba. Pasaba una semana,
¿Se acuerda? El libro que le di, por favor, presenta. Tenía que presentar. El problema está que si no leías, si no aprendías, como dicen los muchachos, ya perdiste. Ya no te consideraba para nada. Totalmente indiferente. Tú estabas ahí en clase como estabas ausente. Ese era Rotondo. Muy buen profesor, pero también tenía algunas formas de trato hacia sus discípulos, ¿no? Entonces todo el mundo estaba alerta para poder cumplir a calidad. Entonces, Freud tiene pues esas características. Después viene la teoría conductual, como contrapartida a de explicación a lo que ocurre en la persona. Parte de una concepción ambientalista, donde la ansiedad es entendida como un impulso que provoca la conducta del organismo, la respuesta. Hull, el año 1952, conceptualiza la ansiedad como un impulso motivacional, responsable de la capacidad del individuo para responder ante una estimulación determinada, un estímulo discriminativo que se da, y cuál es mi respuesta en esos momentos. Lógicamente, la teoría conductual, que se basa en la teoría del aprendizaje, menciona que el ser humano va aprendiendo y va desaprendiendo. Va aprendiendo conductas positivas y debe desaprender conductas negativas que le sirven. Entonces, ahí, ¿verdad? Ante una situación, ¿cuál es mi tipo de reacción? La ansiedad se relaciona con un conjunto de estímulos condicionados o incondicionados que estimulan una respuesta emocional. Verán que la teoría de Freud se Palo, ¿no? Eh, el aspecto conocimiento clásico, conocimiento operante, hasta la última que ha ido avanzando, y el aprensivo vicariano, como Hahn en todos los niveles, para entender la mente de la persona. Se concibe un estímulo discriminativo, considerando que la ansiedad conductual está mantenida a partir de una relación funcional con un esfuerzo obtenido en el pasado, la experiencia previa. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el cambio de conducta por una experiencia previa. Uno va aprendiendo y tengo la experiencia vivida. Entonces acá lo conceptualiza bien. Es un estímulo discriminativo muy interesante, que incluso en las adiciones, posiblemente cuando lleva el curso, se ve los estímulos primitivos externos e internos que me pueden llevar a la dependencia o otros niveles de ansiedad en ese sentido. El escenario es el que se aprende. La conducta de ansiedad a través del aprendizaje por observación y el proceso de modelado. Es importante. Por eso es que en la actualidad se rescata mucho el rol de los padres, que son modelos de los hijos. Si es, por ejemplo, en la fobia hay familias que no dan eventos sociales, los hijos tampoco. Entonces ya tenemos un paciente. Toda esa familia con tendencia de fobia social. O otros niveles de comportamiento totalmente inmaduros que el niño o la niña van observando y van aprendiendo en ese nivel. Entonces ahí, por eso es que, por ejemplo, en psiquiatría infantil lo habrán visto, lo van a ver, el tratamiento del niño docente se consigue con tratar a los padres. De nada me sirve tratar a los hijos. Si el comportamiento verbal, por ejemplo, de agresividad con términos coprolálicos, lo hace el padre y no cambia, el hijo va a ser igual. Entonces, ahí hay influencias de trabajar con los padres para resolver el problema de los hijos. La teoría cognitiva ha ido desarrollando, Lazarus, Beck, hay varios, en la década de 70, las variables cognitivas empiezan a cobrar importancia en el ámbito de la psicología, dando lugar al enfoque cognitivista, centrados en el concepto de estrés y los procesos de afrontamiento, acentúan la importancia de los procesos cognitivos. Es decir, ahí viene todo un proceso de afrontamiento, como en una situación estresante yo lo puedo afrontar, qué recursos tengo, qué niveles de acción puedo tener para que no me afecten. La mayor aportación del enfoque cognitivo ha sido desafiar el paradigma estímulo-respuesta que se había utilizado para explicar la ansiedad. Entonces, piensa que ahí hay un aspecto fundamental, no solamente es tan simple, estímulo-respuesta, sino en el aspecto cognitivo, cómo yo actúo para que me ayude a salir adelante. En la teoría cognitiva, en definitiva, el eje cognitivo del individuo muestra los pensamientos, ideas, creencias e imágenes que acompañan la ansiedad. Estos pensamientos inductores de ansiedad giran en torno al peligro de una situación determinada o temor ante una posible amenaza. Y realmente uno puede tener pensamientos que se ajustan a la realidad o pensamientos irracionales. Y como yo puede ser
víctima de pensamientos irracionales y tal vez a un peligro pequeño, capaz yo lo voy estimulando a decir que es un peligro inminente, catastrófico por sí, que mi vida dependería de eso. Y hay gente que lo ve en ese nivel, un pequeño problema, lo ve como un mundo, todo por la influencia cognitiva que tiene eso. A darle a entender, si bien es cierto, el peligro está dado, pero no es tan dramático y que no retenga los recursos para afrontamiento. Entonces, de ahí viene todas las técnicas van diciendo que la persona se vaya preparando y se vaya afrontando el problema hasta que finalmente afronte el problema y no tendría las consecuencias tan funestas o tan lamentables que pensaba. En la mayoría de los casos funciona en forma automática, ¿no? Porque a veces hay estímulo, a veces se piensa que el ser humano siente, piensa y actúa. Pero la conciencia es darme cuenta. Yo me doy cuenta, por ejemplo, de que ahorita hay 16 estudiantes, entonces ahí están, y de alguna manera me doy cuenta cuando uno se va, hay conciencia, me doy cuenta, la cosa es darse cuenta. Pero en estado de ansiedad hay estrechamiento de conciencia. Ya no siento lo que está en este nivel y el otro nivel. Más estado de ansiedad, lógicamente el nivel de conciencia ya es extremo. Entonces, en ese nivel, en crisis de pánico, hay mayor estrechamiento de conciencia. O en crisis de ansiedad, siento y actúo, yo no pienso. Y la gente dice, si lo hubiese pensado, evitado, ¿no? Están enseñando que esa cadena de darse, siento, pienso y actúo. Lo que le da categorías a nuestras emociones son los pensamientos. Por eso que ahora se habla de inteligencia emocional, ¿no? De tal manera que la persona controla sus emociones. Y se da a nivel criterio en ese sentido. Hay gente que a pesar que el ambiente sea muy tenso, hay una gente tranquila. Y es el que maneja esas circunstancias. Pues si no, el riesgo es de que una conducta automática, por eso se habla de conducta no siente actúa. Y las consecuencias pueden ser funestas en cuestión de segundos. Por ejemplo, los actos impulsivos que muchas personas presentan y dicen, si lo hubiese pensado, no lo hubiese hecho, pero ya es un poco tarde. Ya después viene la unificación de la teoría cognitivo-control, interesante también. Hay varios, Bauer, Endel y Magnuson. En 76 van unando las aportaciones del enfoque cognitivo y conductual. La conducta quedaría determinada a partir de las interacciones entre las características individuales de la persona y las condiciones situacionales que se presentan. Entonces, eso es algo, unos aportes del avance para poder explicar todas las patologías que se presentan en un humano y cuáles son las opciones de solución que podría tenerse. En la ansiedad intervienen distintas variables, lo menciona, variables cognitivas del individuo, pensamientos, creencias, ideas, y variables situacionales, estímulos discriminativos que activan la emisión de la conducta. Entonces lo va juntando y cuando se hace el análisis conductual se va viendo todo esto, dónde está el problema y de qué mejor manera le puede ayudar en la medida que la persona controle esas variables cognitivas y también maneje esas variables situacionales, entonces va dando resultados progresivos. Y eso es interesante porque la misma persona va descubriendo que esas circunstancias están en él y que los cambios que él no está practicando hace que vuelva a un estado de mejor rendimiento. También a la par con el advenimiento, ustedes saben, la década del 80, en la década del estudio del cerebro, ustedes saben que el cerebro fue estudiado por las grandes potencias en investigación. 10 años de estudio del cerebro y aún así no se termina de estudiar el cerebro. En ese tiempo se estudian los neurones, ¿no? Que va vinculada a la predicción genética, no solamente de esta enfermedad, sino de otras enfermedades para poder tener una idea acabar. Perdón. Ahí se habla de una vulnerabilidad biológica primaria, condicionada genéticamente, se encontramos en la mayoría de los trastornos de ansiedad. O sea, hay personas que tienen una carga de vulnerabilidad biológica, pero con mayor contundencia se ha descubierto entre trastornos por pánico, trastornos obsesivos convulsivos y fobia social. Antes que me olvide, cuando se haga la clase de las clasificaciones,
El trastorno obsesivo compulsivo ya salió de los trastornos de ansiedad y ha querido entidad propia, justamente por una de las constituciones biológicas que se da en la naturaleza de esta enfermedad, de este trastorno. Los parientes en primer grado de los pacientes con trastorno por pánico tienen entre 4 a 7 veces más probabilidad de presentar el mismo trastorno, que hay carácter genético. La tasa de concordancia del trastorno obsesivo compulsivo es superior en los gemelos homocigotes que en los dicigotes. Los parientes de primer grado de pacientes con fobia social tienen más probabilidad de aparecer el trastorno. ¿Fíjense? Entonces, ya se va viendo que hay cierta carga genética, que antes se consideraba para trastornos psicóticos, tipo esquizofrenia, para trastornos de consumo tipo alcohol, pero ahora ya se están viendo los estudios que se puede dar para algunos aspectos de ansiedad. Entonces, uno, para que pueda determinar eso, tiene que tener una buena historia. Saben que nuestra especialidad tiene dos elementos fundamentales, dos pilares básicos que nos ayudan. La entrevista y el examen mental. La entrevista es como yo hago la historia. Una buena historia que tengo todo a nivel me permite tener ya una idea cabal de lo que quiere el paciente. Y el examen mental adecuado, ya tengo un gran porcentaje de avance para dar una impresión diagnóstica. Y después de un tiempo ya da un diagnóstico preciso sobre lo que está ocurriendo. Entonces, para eso entra pues a tallar en la línea de antecedentes personales, sobre todo antecedentes familiares, que es interesante, tanto para la línea paterna como la línea materna. Incluso en la actualidad, por ejemplo, en los consumidores de cocaína también se está mencionando que hay carga genética. ¿Ya? Entonces, para que vean cómo se va avanzando el estudio hasta que nos van demostrando muchos aspectos que tienen la genética en ese nivel. Sin embargo, en los conceptos de enfermedad no solamente se ve el aspecto genético, sino también el aspecto epigenético, el entorno. Y en ese nivel de qué influencia tiene en la persona que tiene este trastorno y que lo consolida para que el trastorno se mantenga o se diluye. Bien. La teoría biológica, la ansiedad tiene su base en ciertas zonas del tallo cerebral, núcleos de Rafe, núcleos cerebros que están involucrados en el desarrollo y transmisión de la angustia y el hipocampo y la amígdala perteneciente al sistema límbico. Entonces, todo eso es interesante que va viendo cuándo es la base donde se da este trastorno, en qué circuitos están afectados. El sistema GABA, gaminoglutírico, es el neurotransmisor de acción inhibitoria. Más importante, a veces funciona como ansiolítico y otras como generador de angustia. ¿Sí? Interesante que ese nivel. Una reacción media, digamos, especial que puede tener este neurotransmisor. El sistema serotoninérgico es importante, pues en estrecha relación con la adrenalina y la dopamina, juega un papel tranquilizante o lo contrario. Por eso es que cuando uno da la medicación, hay pacientes que pueden tener una reacción paradojal. Entonces eso hay que tener cuidado en la prescripción de los medicamentos. Cada vez se va estudiando las reacciones que pueden darse. Uno puede ser que uno le da patrangel y capaz de eso el paciente se estimula. Claro, no todos, pero algo está pasando en su sistema, en esta persona que le altera un momento. Ciertas hormonas tienen un rol destacado en todo lo relativo al estrés, el cortisol, la CTH y en la ansiedad, para que vean eso. Incluso ahora los conceptos de lo que significa el contacto de la psiquiatría con la endocrinología, la inmunología, también es importante para tomar en cuenta todos estos campos que tienen que ver con accionar sobre lo que la persona puede tener en el futuro o en el momento de un trastorno. Y si yo tengo dudas, tengo que hacer el diagnóstico diferencial y ver realmente cuál es la base orgánica de otro trastorno que pueda tener, para de esa manera poder tener un análisis integrado que la persona tiene. Yo les diría que es bueno hacerlo, no esperar. Mientras yo avanzo en mi estudio y tengo, mejor le pido. Porque capaz esa sea la razón, por ejemplo, en depresiones, siempre hay casos que uno puede pensar un componente, digamos, tiroideo, un hipotiroidismo, es mejor hacer para que yo vaya descansando, porque por más tratamiento que le dé, no me da resultado. Y lo que discutía, por ejemplo, en la década también del 80, sí, pues, la década de 70, 80, cuando surgió por primera vez los pacientes duales, o la comorbilidad, cuando trabajamos en adiciones,
Entonces veíamos un paciente adicto que recaía frecuentemente, a pesar que tenía buen tratamiento, estaba internado, con todos los cuidados del caso, etcétera, etcétera. Salía y en cuestión de días recaía. Volvía a ser internado, volvía a recaer. Entonces, a un momento se pensó ya, ¿qué pasa? ¿Solamente será adicciones o tiene otro problema? Entonces ahí surgió el término de dualidad, de comorbilidad, que en la actualidad es una especialidad. Y de ahí se va asociando ya no solamente con drogas, sino otros trastornos que puede tener la persona. Lo tomo en cuenta. Entonces tengo, por ejemplo, en el caso de las adicciones, creo que en nuestro país, hoy en la mañana se estaba discutiendo con una comisión de la Academia Nacional de la Medicina, porque va a haber un documento sobre análisis y balance de la reforma de la salud mental, y uno de los temas sobre las adicciones. Por ejemplo, el alcoholismo es un problema de salud pública y asociado, ya no encontramos consumidores puros, por lo menos, no, usted no me deja mentir, antes de la pandemia, pabellón 2, Hospital Balizán, de las 8 camas que había, 5, por lo menos 5 eran duales. Es decir, ahí nomás. ¿Y cuántos duales están pululando en el ambiente? Eso es muy bien. Entonces, por eso es que el enfoque del análisis tiene que ser más amplio y tener opciones. Cada caso debe ser bien estudiado. Ustedes, por lo menos antes se hacía la presentación de casos clínicos, no sé si lo están haciendo los días martes, y era la actividad académica central, donde el paciente presentaba su caso clínico, pero bien estudiado, porque si no es bien estudiado, y después viene el refuerzo de la visión biográfica actual. Entonces, todos estos son hechos que nos motivan a que realmente no esté pendiente de los avances y tener una idea amplia del caso que yo tengo. Después hay otras teorías existenciales, ¿no? Que es interesante, porque ustedes verán en la concesión del proceso de salud de la enfermedad, del hombre frente a su propia idea desde el entorno, hace un análisis de comunicación, y hay una teoría existencialista que es interesante. Estas teorías facilitan modelos para la ansiedad generalizada, en la que no hay estímulos específicamente identificables para una sensación de ansiedad crónica. El concepto esencial es que los individuos experimentan sentimientos de vivir un universo sin sentido. Llega un momento que la persona no sé qué hago en este mundo, qué hago en esta existencia. Yo quisiera estar lejos de esta felicidad. La filosofía existencial considera que la ansiedad es una respuesta de carácter humano, que está dirigida hacia la amenaza que sufren los valores morales y que aparece cuando el sistema de valores que da sentido a la vida del ser humano se ve amenazado de muerte, lo que ocurre con la corrupción. Los ecuatorianos hicieron un trabajo interesante, hicieron un estudio cuál es el problema mayor en América Latina. El primer punto es la corrupción. Y la corrupción se presenta en diferentes niveles, en diferentes espacios, en todos los sectores. Y ustedes han visto con la pandemia donde la corrupción llegó a tallarse en salud, cuando se compraban mascarillas de mala calidad y que no protegían a los colegas. ¿Y cuántos colegas han fallecido porque no tenían ese equipo de protección personal? Delito. Pero ahí están las comisiones de la corrupción seguía hasta la actualidad. Es decir, no hay situaciones donde hay gente que a la vida antes, donde se aplicaban los valores, una escala sólida y sostenida, ya no lo hay. Entonces esa persona tiene esta crisis existencial que se menciona. Y lógicamente una expresión de esa crisis es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta al vacío que perciben existencia y en el sentido de su vida. Y hay personas que se viven así. Son personas que uno puede lograr y que son muy cultas, muy leídas, y que tienen un concepto de la vida distinto a lo que uno lo va percibiendo. Por ejemplo, vayamos al Callao. Yo trabajé 4 años en el Callao, estuve a cargo de la estrategia salud mental y cultura de paz. Realmente una muy buena experiencia, conocí todo el Callao, todos sus aspectos positivos y negativos. ¿Pero qué sale del Callao? Todo lo negativo. Yo diré aspectos muy positivos, por ejemplo, los clubes de tercera edad.
y lógicamente por la pandemia, nada. Por ejemplo, el club de tercera de La Punta, Bellavista, excelente. Usted encontrará a la gente chalaca antigua, muy buenos, muy, sí, muy caballeros en todo el sentido de la palabra, las damas, excelentes, que ellos lamentan como usted callado, pero hay cosas buenas. Entonces, a esa gente, por ejemplo, entonces, ya no es el Callao de antes, ya no es la vida que llevamos antes. ¿Cuánto ha desaparecido? Tal es así que ustedes van por el Callao y van a la Plaza Grau, en esa zona, en el Óvalis, todo está de venta, que antes es una zona turística. Todo el mundo quiere vender por la situación, en este caso, de la delincuencia. Entonces, esas viviendas han sido subvaluadas y quieren rematarlas. ¿Quién se atrevería a comprar una vivienda? Salvo el caso, por ejemplo, la Perla Alta, etcétera, pero las otras son las terribles. Se ha ido perdiendo y, lógicamente, gente que tenía otro nivel de vivencia ya no es lo mismo. Y esto no solamente ocurre en Ana, sino en otros pueblos, donde ya los niveles de respeto, ¿no?, se han perdido. Entonces, la humanidad de algunas zonas están perdiendo muchas cosas que eran favorables, satisfactorias, en la realidad, ¿no? Esta es una de las teorías que ha ido últimamente descubriendo, la teoría tridimensional. En la década de los años 70 se formó la teoría tridimensional de la ansiedad, según la cual las emociones se manifiestan a través de reacciones agrupadas en distintas categorías, cognitivo-subjetiva, fisiológica y motora, o comportamental, los cuales correlacionan escasamente entre sí. Lang, 1961. Es una explicación más amplia de lo que está ocurriendo. Esto quiere decir que una persona puede mostrar una reacción muy intensa en la categoría subjetiva, moderada en la fisiológica, dice, incluso leve en la motora. Eso que hace que uno vaya distinguiendo cómo una misma ansiedad puede tener niveles de categorías en la persona, en su aspecto subjetivo, en su aspecto fisiológico y en el nivel motor. Y eso pues depende de uno que puede explorar y dedicarse en ese nivel. Y ustedes verán las escalas de ansiedad, tal tipo de Zoom y otros más, van considerando estos niveles. Y es interesante. Yo lo que les recomendaría cuando tiene un paciente, hágale sus escalas para ver realmente qué encuentran, porque lógicamente la clínica les da, pero refuerza si tienes una escala validada y van viendo con el tratamiento cómo esa escala se mantiene o va bajando. Y eso es interesante, y ahí está distribuido por niveles, y ellos lo explican. De tal manera que uno puede ver qué está pesando más en ansia en esa paciente que tengo o paciente que tengo en su nivel de ansiedad. ¿Y qué puedo hacer? Porque esto no solamente aplicación, sino en las terapias, ¿qué puedo hacer? A esa. Si está más afectada el área cognitiva, usted tiene que trabajar más con eso. Y si tiene aspectos de fisiológico, tendría que ver el aspecto fisiológico. Entonces todo y el nivel de comportamiento. Es decir, por ejemplo, todo lo que a donde se menciona cultivar un estilo de vida saludable, tiene que considerar bastante. Uno que está considerado, por ejemplo, el caminar, que debido a la pandemia ha habido la pérdida de este nivel. En la actualidad es recomendable dentro de un estilo de vida saludable caminar. Otro estilo de vida saludable es dormir sus horas, el ritmo circadiano, reloj biológico. Otro, la ingesta de alimentos no hora determinada. Entonces, se ve que a la persona, cuando uno le explica en detalle, la persona lo toma. Porque también el tratamiento no culmina en darle un producto y hacer la terapia, sino tengo que explicarle las razones por qué le estoy haciendo eso. Y eso es parte del conocimiento informado. Cuando la persona se da cuenta de lo que le da, entonces colabora y lo asume en su proceso como un deber y un compromiso. Pero si simplemente tomo una actitud pasiva y no lo hago partícipe de su situación, un poco difícil. En la actualidad se pide que el paciente sea partícipe activo de su propio proceso de rehabilitación, por ejemplo, si tuviera un trastorno. Esto quiere decir que una persona puede mostrar una reacción muy intensa que tenga subjetivo, moderada en fisiológica e incluso leve en la motora, mientras que otra persona puede mostrar todo lo contrario, llegando a la conclusión de que existe una alta variabilidad interindividual en la relación.
Entonces es interesante ver el interés que uno tiene y de acuerdo a la aplicación de sus escalas, yo les aconsejaría siempre tener sus escalas. Por ejemplo, en la actualidad hay un fuerte, buen material para personas que en este también curso sobre personas de tercera edad, aspectos de psicogenética, hay toda una batería. Pensemos que la aplicación de pruebas no solamente para los psicólogos, pueden ser un estudio neuropsicológico que son hábiles, son preparados para eso, pero hay otras pruebas que nos permiten, si no llegamos a ese nivel, pero por lo menos me da una idea cabal lo que tengo en ese nivel de paciente y ayuda. Entonces hay una batería de exámenes que a veces uno no lo hace, pero depende realmente cuando uno tenga un caso y para enriquecer la información lo presento. Si yo tengo un caso clínico que presentar, lo hago. De tal manera que mi presentación se da, todos los recursos que yo pueda tener, lo aplico en ese sentido, para tener una idea cabal de lo que está pasando con el paciente. Ahí iré avanzando y terminar los trastornos de ansiedad por un problema de salud pública, para que vean que muchos aspectos de salud mental lleguen a repercutir en los problemas de salud pública. Y por lo tanto, siempre estamos pidiendo que el problema de salud mental esté en la agenda nacional, en la agenda de decisiones, porque ha sido un largo camino para que se llegue a hacer la ley de salud mental y la reforma. Miren, la reforma de la salud mental, la declaración de Caracas fue en el año 1990. Y la historia es interesante. En esa reunión en Caracas no fue el representante peruano, para que vean, digamos, el no compromiso desde esa época con la salud mental. ¿Cuántos años han transcurrido? De 90 al 90 son 32 años, que recién, hace 4 años, está dando inicio a la reforma. Otros países, llámese Chile y Brasil, han avanzado la reforma. Pues. Chile ha avanzado tremendamente, de tal manera que nos lleva varios años. Pero tampoco pensemos que no se está haciendo, se está haciendo. Pero en la medida que también lo que significa la política de salud mental, hacerla visible, pues. Porque si yo no lo hago visible, sigue como un tema. Y los psiquiatras tenemos que sermos visibles. Si no somos visibles, entonces estamos ahí, ¿no? Pues, entonces, en cada oportunidad, y uno tenga, y es el mensaje que está dándose a los residentes de tercer año, que tienen que tomar el liderazgo. El liderazgo del equipo de salud mental. El liderazgo, buen liderazgo, donde muestra quién es quién. El médico tiene esas condiciones. No somos formados con nivel y la especialidad aún nos dan los requerimientos necesarios. Pero si yo no soy partícipe, tengo la tendencia a no opinar, me retraigo, no avanzo. Entonces, por eso es que depende de nosotros la tendencia que se haga visible. Y creo que largos años han pasado para que recién ya se dé inicio a la reforma, que es importante, no tanto para nosotros, es importante para nosotros, pero más importante para la población que requiere estos servicios. Y darle por lo menos un nivel de tranquilidad y de felicidad a las personas que adolecen entre trastornos. Porque hay gente cuando uno le pregunta, señora, ¿cómo se siente en la actualidad? ¿Feliz o infeliz? Infeliz. ¿Qué opina usted de su adolescencia? ¿Feliz o infeliz? Infeliz. ¿Y de niño? ¿Feliz o infeliz? Infeliz. Vean cuántas personas toda su vida han sido infelices, porque algo ocurrió y no se dio la ayuda, o no sabían a dónde acudir. Esa es la labor nuestra, acercarnos a aquellas personas que necesitan ayuda y ayudarlos de la mejor manera. Y la gran satisfacción es que uno de ustedes ahora han tenido con un paciente que sale adelante. Interesante. Entonces, volvamos, lo trató de ansiedad, el problema de salud pública. Interesante. En las últimas 3 décadas, los trastornos de ansiedad han generado mayor investigación en comparación con otros trastornos psiquiátricos. Sí. Los argentinos hacen todo un encuentro cada año sobre trastornos de ansiedad, igual manera que los españoles. Y te dan datos, lo último que hay sobre cada trastorno. Eso no tiene que estar al tanto de eso, ¿no? Se ha evidenciado los altos costos generados, tanto por la discapacidad que genera, como por la disminución de la productividad nacional. Por eso se menciona que no hay salud sin salud mental. ¿Cuánta gente que debía rendir un buen porcentaje como trabajador
por pasar con cuadros y todo eso, no rinde, por más que quisiera, ¿no? Por ejemplo, el TOC, sí, es un trastorno obsesivo compulsivo. Es terrible. La persona sufre, pero no puede. No, ya a veces, ya es decir, y no solamente queda en él. El problema es que implica a la familia, implica a la sociedad. ¿Cuánto cuesta tratar un TOC? Entonces, lo que significa la llegada de la economía a la salud. ¿Cuánto cuesta? Y eso es lo que uno va analizando. ¿Y cuánto sería sus costos si es tratado a tiempo? Pero a veces no ocurre así. Genera mayor discapacidad que otras enfermedades crónicas, tales como la artritis, diabetes, hipertensión. Fíjese a ese nivel. Y eso no lo digo yo, son los estudios que están demostrando. La ansiedad crónica se ha asociado con un uso excesivo de servicios médicos, psiquiátricos y no psiquiátricos. Y estos casos, cuando ustedes habrán hecho su internado en los hospitales generales, son los pacientes que con ansiedad llegan a las emergencias y son conocidos como los caseritos. Cualquier sensación de falta de aire, ¡bum! Un par, vamos. Cualquier sensación de falta. Y he visto casos donde ya, como ahora tú puedes comprar tu tensión en tu estetoscopio, hay para pobres pacientes que están tomando la presión cada media hora, pensando en falta, para que vean la limitante. Y encima piden, si es el hijo, el papá, hasta que le toma la presión. Y esos son casos análisis. Entonces uno tiene que aclararles que eso no es la manera, que conocen no va a suceder. Y hay gente que cuando viaja, no viaja, porque dice, si me viene la crisis, ¿a dónde voy? Y a veces pacientes que van a hacer su itinerario. Si yo voy por la carretera central, voy viendo que ahí está el Balizán, más allá de evitar, está haciendo mi trayecto. No voy más allá, porque si me da la crisis, ¿a dónde voy? Está bueno. Y esa población, en esta época del COVID, la gente que más ha sufrido, ¿no? Con decirles, por ejemplo, lo de la teleconsulta, la videollamada WhatsApp, ha sido interesante. Que ha dado resultados. Incluso los últimos estudios se está demostrando que saben que unos estuvieron en el Congreso de la Asociación Psiquiátrica Latinoamericana. Un tema fue la simulación, ¿no? Como herramienta en la enseñanza de psiquiatría en pregrado y posgrado. Por lo menos eso está cubriendo. Y en las terapias se ha estado estudiando que, si bien es cierto, no es, cubre un porcentaje igual que presencial, pero ayuda. ¿Qué hubiese sido si no hubiésemos tenido estas herramientas? La situación sería terrible. Que el paciente ya pide. Y ahora hay muchos pacientes que no quieren ir a la consulta presencial, sino así. Entonces tenemos que utilizar esa doble modalidad, digamos, de los pacientes. Entonces las cosas están cambiando. Dijimos, la ansiedad es un síntoma psicológico más común en los trastornos psiquiátricos en la población general, los datos lo demuestran. Su frecuencia en las mujeres duplica la de los varones. Los trastornos de ansiedad resultan en la interacción existente entre los factores psicológicos, biológicos y sociales. La pérdida de seres queridos o su patrimonio podrían padecer secuelas psicológicas, entre ellas trastornos de ansiedad. Y lo que ha ocurrido con la pandemia, que les decía la ola silenciosa. Por ejemplo, no ha habido en la pérdida de ser querido, la reacción de duelo, que podía ser normal, cumpliendo con todo el ritual de acompañando a los seres queridos. Al final no se ha dado por evitar el contagio. Esas ventanas no han sido cerradas y mucha gente menciona, no me despedí, que debía haber perdido. Yo tenía que haberlo perdido perdón por todo lo malo que sí, porque a veces se ve los momentos ya finales para pedir perdón, cuando uno tiene que enseñar a la población que el perdón tiene que ser lo más pronto, porque, porque el resentimiento, eso es una carga negativa, un sentimiento negativo, entonces hay que enseñar a la población que hay necesidad de pedir perdón. Entonces, todo eso hace que se vaya cargando y bueno, pues situaciones que veremos que ha generado trastorno de ansiedad y esa población necesita un tipo de ayuda que les permita salir adelante. Va a ir terminando. Hay, por ejemplo, no hay salud sin salud mental. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud, todos los 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental,
Menciona, por ejemplo, el año pasado, mayor inversión, mayor acceso para todos y todos en todas partes. Cada 10 de octubre, cuando se celebra el Día de la Salud Mental, siempre hay un lema, hay un ruidito, no sé de quién será ese ruidito. Las enfermedades de salud mental constituyen una epidemia silenciosa que ha afectado a las Américas mucho antes de COVID-19, fíjese. Con depresión y ansiedad como los dos de las principales causas de discapacidad, la región también tiene el segundo nivel más alto de consumo de alcohol en el mundo. O sea, el problema de la ansiedad y la depresión tiene fuerte presencia, incluso antes del COVID. Pero con el COVID posiblemente los niveles se han incrementado. Y brevemente, para ir terminando, la salud mental en el contexto de la pandemia de COVID-19, un aumento del número de personas con nuevas condiciones de salud mental o que experimentan empeoramiento de condiciones preexistentes, se da por el COVID. Y ahora se habla del síndrome post-COVID. Y el síndrome post-COVID posiblemente sea manejado por un equipo. Y parte de ese equipo va a ser el psiquiatra, va a ser la terapista ocupacional. Dicho de paso, el semestre anterior dimos un curso para las terapistas ocupacionales. Y ya saben que uno de los campos de trabajo es eso. Y van entendiendo cuál es su rol. Porque una persona que ha tenido dificultad para respirar, hasta los músculos intercostales le va a doler. Entonces, toda esa técnica enseñarle a respirar. Y otro aspecto, el daño cognitivo, que se ha presentado como secuelas de post-COVID, el síndrome post-COVID. La necesidad de que la salud mental se constituya como un componente central dentro de los planes de respuesta y recuperación del sistema de salud y los gobiernos regionales. Es la tendencia que estemos ahí presentes, lógicamente, en el campo que nos compete. Las políticas de salud mental que adopten los países deben abordar cuestiones que incluyen la promoción de la salud mental y no solo ocuparse de los trastornos mentales, o sea, un punto de avanzar antes de las actitudes de promoción y prevención. Y hay todo un contenido antes, por ejemplo, enseñar a la persona de afrontamiento que se ha mencionado ante los problemas. Y eso es también labor nuestra. No solamente a la patología, el cuadro en sí, sino antes de. Este es un trabajo que ha salido últimamente y demostrando los daños que dio por el contexto de COVID. Ansiedad durante la cuarentena. 7 de cada 10 señalan haber sentido angustia, malestar en mayor, adultos medios y mayores. Sí. O sea, la ansiedad estuvo presente de 7 en 10. Por la misma tendencia nomás de la cuarentena. Y si encima hubiesen tenido el cuadro de que incluso no llegaba a respirar bien, la situación es crítica. Problema de salud mental en contexto COVID. 1 de cada 4 niños sufre ansiedad por el confinamiento. Que lo quiero en el año 2020. En una encuesta de 6.000 niños y familias en Alemania, Finlandia, un estudio multicéntrico. Entonces, si empezó en esos niños, ¿cuántos de esos niños han recibido ayuda respectiva? O ya su cuadro va a continuar durante la adolescencia y la etapa adulta. Ese es el riesgo. Bien, yo quiero terminar esta clase con esta cita, que es muy vinculada a la ansiedad. Dice, naciste para ser libre. No seas esclavo de nada y de nadie. No permitas que la ansiedad llene tu vida. Concéntrate en las cosas importantes, que son las que multiplican tu energía. Las secundarias la roban. La felicidad es tu herencia y tu legado. Nadie te la puede arrebatar. No te la arrebates tú mismo, sufriendo emociones tóxicas. Permítete ser feliz. Celebra tu vida. Tú puedes librarte de la ansiedad. Bernard, una cita interesante, motivadora, que uno lo puede utilizar a un paciente que tengo y decirle de qué mejor manera puede salir adelante si es que recibe ayuda y es partícipe activo de su propio proceso de tratamiento y rehabilitación. Bien, con esto termino. No sé si hubiese alguna pregunta por parte de ustedes, alguna intervención, algún comentario. El doctor dio la lista para que se pasen la lista o no. Doctor, hemos escrito nuestra asistencia en el chat. Ya, está bien. Perfecto. Veo que están ahí. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, si no hubiera, entonces yo voy a coordinar con el doctor Ocampo
para que haga la distribución de los seminarios y la próxima semana tiene la clase y el seminario. Yo, como le digo, voy a estar presente en la mayor número de seminarios para ver cómo están exponiendo y bueno, pues hacer unas precisiones que el colega mismo que va a estar lo va a contribuir. Los temas los vamos a enviar. Y a ustedes del tema lo complementan, pero esa es la literatura básica, podemos decir. Pero si ustedes complementan, mejor todavía. ¿Ya? ¡Listo! Nos vemos entonces la próxima semana. Cuídese. Muchas Gracias, gracias. doctor. Hasta luego, Esta doctor. semana. Hasta Gracias. luego. Doctor, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches.